Él lo tiene todo. En los cielos y en la tierra, Él tiene todo el poder. Alabado sea el Señor. Entonces, la palabra de Dios dice: bienaventurado el hombre de Dios y la mujer de Dios que confía en Dios, que confía en Jehová. Nunca será avergonzado por Dios. Entonces el Señor prometió que Él estaría con sus discípulos. Pero mire el primer requisito que usted y yo tenemos que aprender en esta noche. Y en esta noche habla de culto misionero. Misionero es aquel que tiene una misión que cumplir, tiene un encargo, por lo tanto tiene una responsabilidad, una obligación que llevar a cabo. En este caso el Señor le dijo a su iglesia y a sus discípulos: ir y predicar este evangelio a toda criatura. A toda criatura. Vayan y prediquen este evangelio. Y a todo aquel que creyere en Jesucristo, digo el Señor, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Porque el que lleva la condenación a la muerte espiritual, a la separación de Dios y al desagrado de Dios, es el pecado. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando el pecador cree en Jesús y acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida, lo primero que obtiene ese pecador, dice la Biblia, perdón de sus pecados, justificación de sus pecados delante de Dios y de parte de Dios. Y cuando Dios perdona, ya no hay pecado delante de Él ni en esa persona. Cuando el Señor limpia a esa persona de pecado y de maldad, ya no hay maldad. Cristo con su sangre lo limpia de toda maldad. Bendito sea el Señor. Ahora, en vez que, hermano, el espíritu del diablo habite en el corazón de esa persona, ya no habitará el demonio. El diablo tiene que salir en el nombre de Cristo y poder de la sangre de Cristo de esa vida. Ahora el Señor le concede de su Espíritu Santo en el corazón de esa persona. Entonces esa persona se convierte, bendito el Señor, en un discípulo del Señor, en un hijo de Dios, en parte del cuerpo de Jesucristo, en parte de la iglesia de Jesucristo. Alabado el Señor. Cuando Dios hace habitar en su Espíritu Santo en ese corazón, ya no está más separado de Dios, mas está unido a Dios por medio de Jesucristo, por medio de su sangre que limpia de todo pecado. Alabado sea el Señor. Entonces se convierte en un discípulo de Cristo, en un alumno de Jesucristo. Ahora tiene que ser instruida, enseñada en esas reglas de fe y de conducta que va a formar ahora ese carácter, esa personalidad espiritual de esa persona. Porque nadie puede ser discípulo de Cristo, alabado el Señor, si no pasa por ese proceso espiritual, por ese proceso divino. Pues hay mucha gente en las iglesias, en las religiones, que, hermano, que usted lo ve su conducta igual que de los pecadores de afuera. La diferencia es que tienen una Biblia en su poder y aprenden a cantar ciertos cánticos evangélicos, pero su conducta, sus acciones, lo ve, hermano, no hay ninguna diferencia con los pecadores que no están en una iglesia. Alabado sea Jesucristo el Señor. Mas el hombre, la mujer que ha sido transformado, regenerado por el poder de Dios, su conducta, sus acciones, su lenguaje, su forma de vestir no será de la misma manera que antes. Como dijo el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, nueva creación es por Dios. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, creadas nuevas por Dios. Entonces a esos el Señor le dice: estaré con ustedes. Tenemos que ser instruidos en su palabra, en los mandamientos de Dios, y aprender a obedecer a Dios. No se olviden este texto de San Mateo 28, verso 19: y estaré con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Aunque usted esté en esta tierra, aunque tenga que atravesar situaciones múltiples, negativas,
persecuciones, burlas, rechazos, persecuciones de muchas maneras en tu propio hogar, en la sociedad, centro de trabajo. Pero no se preocupe, si Dios está en usted y con usted, ¿quién contra usted, amado hermano? Porque más poderoso es aquel que habita, dijo el apóstol Juan, y que mora en el corazón del pueblo de Dios, que el que habita en el corazón de los pecadores. Alabado sea Dios. ¿Y quién habita en el corazón del Hijo de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Y si el Espíritu Santo es santo, imagínense un corazón santo, un corazón limpio, motivaciones puras, acciones rectas, acciones justas. El que robaba, bien dijo el apóstol San Pablo, si eres discípulo de Cristo, robabas antes que estabas perdido en el mundo. Sin Dios en tu vida, robabas. Ahora, el que robaba ya no robe más. El que estafaba ya no estafe más. Porque había otra naturaleza espiritual antes, que era ladrón, estafador, mentiroso. Había otra naturaleza espiritual de maldad en su corazón. Mas ahora está el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y tenemos el conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo el Señor. Por eso es que mucha gente del mundo dice: ¿por qué este hombre ya no está en borracheras? Ya no corre detrás de las injusticias. Y a veces, muchas veces le tilda al de tonto. Otro dice: tú eres una persona muy quedada, eres inútil, eres torpe. Pero no se trata de eso. Es que ahora el Señor está en nuestro corazón. Alabado sea Dios. Y nuestro Dios es real. ¿Cuánto conocen a Dios? Antes no le conocíamos. Y tú hablas de un conocimiento espiritual. Porque si Dios es real y Él viene en nuestro corazón, va a sentirle en su corazón y en su alma. Alabado sea el Señor. Entonces aquí, hermanos, en esta noche, como título quisiera establecerlo para la palabra del Señor esta noche. Dice: yo hago siempre lo que le agrada. Y yo hago siempre lo que a Él le agrada. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si usted es hijo de Dios, ¿qué es lo que demanda Dios? Dios demanda obediencia. Dios jamás, la presencia de Dios no va a venir al corazón ni va a habitar el corazón de una persona por los sacrificios, por las obras humanas que haga. Es imposible. Por eso Dios dice: yo no quiero sacrificios, sino quiere Él obediencia. ¿A qué? A su palabra, a lo que Él manda. En el libro de San Lucas, por ejemplo, de la obediencia a Dios. Por eso no se olviden, San Mateo 28:19 le dijo: yo estaré con ustedes, pero primero le dijo: guarden lo que yo les mando, lo que yo les he enseñado, guárdenlo, obedézcanlo. Porque cuando uno obedece la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, estamos viviendo en la obediencia a la voluntad de Dios. Estamos unidos a la voluntad de Dios, a esa voluntad santa, recta y justa, a esa voluntad divina, eterna y gloriosa. Alabado sea Jesucristo el Señor. En San Lucas 6:46 le dijo el Señor a los judíos: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Dígame, ¿el pueblo judío conocía la Biblia o no conocía? Sí, lo conocía, porque de aún desde niños eran instruidos en la Biblia. Porque el dueño de la Biblia, que es Jehová, Dios de los ejércitos, era el Dios de los judíos. Por eso es que el Señor le decía a ellos: ¿por qué ustedes me llaman Señor y Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, ¿qué consiste, hermano? Como dice aquí la palabra: yo hago siempre lo que a Él le agrada. Está hablando de nuestro Señor Jesús, pero está hablando de su Padre, de Dios su Padre. ¿Quién lo había enviado a Jesús? Que naciera, fuera concebido y naciera de esa mujer llamada María. ¿Quién fue? El Padre.
¿De quién fue el propósito? Del Padre. ¿De quién era la voluntad? Del Padre. Y él decía que las palabras que él hablaba, lo hablaba porque el Padre le había dado esa palabra que tenía que hablar a los hombres. Él dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Alabado sea el Señor. He venido a cumplir el deseo, el propósito, el plan de aquel que me envió que viniera. ¿Y cuántos aquí están haciendo la voluntad de aquel que ya te salvó? Ahí está la clave. Ahora entiende por qué muchos creen, dice: yo ya no siento a Dios. Cuando escuchan que alguien testifica o les habla que Dios me habló, Dios me mostró. Yo siento a Dios. Hay creyentes que se preguntan: ¿y por qué yo no siento a Dios? Muchos de esto es mentira, son mentirosos, dicen. Es que Dios jamás va a estar con una persona desobediente a su palabra. Alabado sea el Señor. Todo desobediente, hermano, Dios se aparta de su vida. Dios no puede habitar un corazón, hermano, que hay una voluntad contraria a la voluntad de Dios. Dios siempre estará en el corazón de aquella persona, hermano, y Dios no obliga a la persona. Dios nos enseña lo que nos conviene. Dios nos enseña, Dios nos muestra. Dios es claro con nosotros. Alabado sea Dios. Nosotros tenemos que tomar decisiones dentro de nosotros. Nosotros tenemos que tomar, bendito el Señor, esa decisión. O tomarla o dejarla. O someternos a la voluntad de Dios o dejar de someternos. Esa es la situación de muchos creyentes, hermano. Por eso el diablo se aprovecha y lo susurra a la mente con pensamientos malos. Él dice: no, Dios a ti no me ama. Dios ama al más vil pecador. Pero ¿por qué Dios no habita en el corazón de ese pecador? ¿Por qué? Porque las obras de ese pecador son malas. ¿Y por qué son malas? Porque en su corazón ha dado cabida al maligno. Porque el espíritu de Dios no está en ese corazón. ¿Cuántos creyentes conociendo la voluntad de Dios, conociendo la palabra de Dios, pero sin embargo no se someten a la palabra de Dios, no obedecen la palabra de Dios, amados hermanos? Alabado sea Jesucristo el Señor. Por eso Dios, si Dios nos ha escogido por verdaderos hijos de Dios, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Dios te va a castigar y me va a castigar. ¿Sabe por qué? Porque te ama. Eso es aquel que verdaderamente a Dios lo ha escogido por hijo. Porque Dios no quiere que un desobediente, porque el desobediente, aún siendo hijo, se va al infierno si le sorprende la muerte, dice la Biblia. Porque los desobedientes a Dios no van al cielo. Los desobedientes a Dios, no, hermano, el espíritu de Dios no va a estar permanente en ese corazón. A veces hay creyentes que se humillan delante de Dios, se apartan un mes, 2 meses del pecado y nuevamente vuelven a hacer lo mismo. Vuelven a hacer lo mismo. ¿Qué vuelven a hacer? La maldad que antes hacían. Son inconstantes con Dios, con su palabra. Por eso el creyente, el hijo de Dios, que quiera estar firme en el Señor y que Dios habite firmemente en su vida, tenemos que aprender a ser constantes. Constantes. Y la constancia para buscar a Dios, para servir a Dios, depende del esfuerzo. Por eso Dios dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque cuando el Hijo de Dios se esfuerza para buscar a Dios, para acercarse a Dios, para leer la palabra de Dios, el enemigo se va a levantar para atacarte de alguna manera. Y calashaya, pero el Señor dice: esfuérzate y sé valiente, no te acobardes, esfuérzate y yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas, dice el Señor. Eso es la promesa de Dios, hermano. Entonces, mire, aquí el Señor le dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Quién había enviado, hermano, al Señor a esta tierra? Fue su Padre.
Fue el Padre. En aquella reunión gloriosa en el cielo del Trino Dios, declaró el profeta Isaías por el Espíritu Santo y dijo: ¿a quién enviaré? Toda la raza humana está extraviada, está hundida, está perdida en su pecado. Todos están perdidos. No hay ni siquiera justo, ni siquiera uno. ¿A quién enviaré para salvar a la humanidad caída de la gracia de Dios, caída de la dignidad de Dios, de la santidad de Dios? ¿A quién enviaré? Y dijo nuestro Señor: envíame a mí, heme aquí, yo iré. Alabado sea el Señor. Y Él vino. Por eso es que nuestro Señor Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Nuestro Señor Jesús vino a vencer al que tenía bajo su poder, bajo su dominio, al imperio de la muerte. Esto es a Satanás, dijo el escritor a los Hebreos capítulo 3. Alabado sea Jesús el Señor. Y Él vino para esa labor, para esa obra. Por eso, ¿cuánto tenemos que honrar a Dios? Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, siempre, siempre lo que le agrada. Eso es la clave. Pero si usted como hijo y como hija de Dios no sabes qué es lo que agrada al Padre, ¿cómo usted va a hacer lo que le agrada a Dios? Por eso es importante estudiar las Sagradas Escrituras, escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos están despiertos en esta noche? Pelee su batalla. No permita que el sueño te robe. La voluntad de Dios no es que usted duerma, es que usted escuche la palabra. La palabra de Dios trae fruto a nuestro corazón. Al nombre de Cristo sea la gloria. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Alabe a Dios, levante la voz. Aleluya, exalte al Señor. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Y en la Biblia encontramos todo lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Todo. Por eso vuelvo a recalcar: si uno no estudia, si un hijo de Dios no estudia, no escudriña la palabra de Dios, las Escrituras, jamás vas a conocer y entender. Estarás en el templo, se esforzará por hacer muchas cosas. Usted imitará a otros y es bueno imitar, pero imitar a aquel que realmente hace cosas que agrada a Dios. ¿Cuántos creyentes imitan a creyentes mismos y cosas que esos creyentes hacen que no agrada a Dios? A veces hasta pastores que no están haciendo lo que agrada a Dios, los creyentes lo imitan. A mí alguien me dijo: mira, la iglesia, para el pueblo de Dios, todo lo que diga el pastor es ley. Yo le dije con todo respeto: escuchen bien, hermano, escuchen bien. Eso hablaría para un creyente que no conoce las Escrituras. Porque si a mí mi pastor me habla, me enseña algo que la Biblia no lo dice, que la Biblia no lo respalda, que la palabra, yo no le voy a decir amén. Porque para mí la verdad absoluta es la palabra, no lo que el pastor diga. Pero si mi pastor me predica la palabra, me enseña la palabra, yo tengo que decirle amén a la palabra de Dios. Es triste que un creyente a todo le diga amén. Seamos como los de Tesalónica. Todo lo que Pablo les predicaba, ellos estaban atentos. Dice que ellos escudriñaban las Escrituras para observar, examinar, verificar si lo que Pablo les hablaba estaba de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y eso habla de un varón prudente, de una mujer entendida de Dios, hermano. Por eso hay creyentes, por ejemplo, que están llenos de miedo delante de los hombres. El pastor le ordena, hermano, a veces hay pastores que actúan como capataces. Y a veces, hermano, lleno de nervios y obedeciendo, aunque le manden a hacer mentiras, se someten, hermano. No estoy fomentando, hermano, ni motivando a nadie a la rebeldía, porque Dios manda en su palabra: sujetaos a vuestros pastores. Porque cuando el pastor actúa y obra de acuerdo al mandamiento de Dios, el pastor en primer lugar se someterá a ese mandamiento.
Entonces ya no es la palabra de un pastor, es la palabra de Dios. Lo cual todo hijo de Dios, hermanos, tenemos el deber y la obligación de someternos para nuestro bien. Y cuando uno se somete a Dios, Dios estará con usted. Eso es decir, estoy de acuerdo. Le decimos amén, así es y así sea. Y así actuamos y así hacemos. Alabado sea Jesucristo el Señor. ¿Saben de dónde nace la apostasía? De la iglesia. Que conociendo la palabra de Dios hacen todo lo contrario. Eso es desobediencia y rebeldía a Dios. El espíritu de Dios se aparta y se le meten los demonios. Porque en los apóstatas no está el espíritu de Dios, está el espíritu del anticristo. ¿Cuánto podemos alabar al Señor en esta noche? Por eso, hermanos queridos, la obligación que tiene un hijo de Dios de buscar a Dios como debemos de buscarle. De buscar la palabra de Dios como debemos de buscar la palabra de Dios. Y eso no es, hermano, de vez en cuando, cada día. Bendito el Señor. Mire, hermano, esa bendición tan grande que Dios sigue en nosotros. Usted se va a otro país, Dios en usted y con usted allá. Dios te respalda aquí, allá te respalda. Tiene usted hambre allá, pides a Dios, Dios te da comida, Dios te da vestido. Y la llaga, Dios te abre puertas porque Dios está con usted. Dios va con usted. Dios está en usted. A su nombre sea la gloria. Te duerme usted en su casa, está descansando físicamente en su lecho, ahí en su camita. ¿Sabe lo que le pierde Dios? Está enseñándole a tu espíritu. Te sueñas adorando, hablando lenguas, predicando la palabra. Dios está en usted. Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Cuántos sienten a Dios en su corazón, hermano? Los problemas, la necesidad, la falta de dinero, la falta de afecto de las personas no limitará que Dios no esté en usted, hermano. Al nombre de Cristo sea la gloria. Aleluya. Y eso es importante. Ahora, si Dios escoge, amado hermano, y te manda a un pueblo, a otro lugar, si Dios está contigo, Él va a convencer en ese lugar a los pecadores de su pecado. Él, el Espíritu de Dios que habita en usted. Si usted tiene a Dios, tiene el temor de Dios en tu corazón, conoce la palabra de Dios, que lo que debes y no debes de hacer. ¿Por qué lo que no debes de hacer? Porque no es la voluntad de Dios, porque no es recto, porque no es justo, porque no es santo. Entonces no necesita usted, hermano, que tu pastor esté al lado suyo para que usted, hermano, se cuide del pecado. No necesita que la esposa esté con usted o sus padres. Usted tiene a Dios y conoce la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer usted? Aún en el centro de trabajo, en tu negocio, en tu empresa. Alabado sea Dios. Allá los hermanos estudiantes, los jóvenes en la universidad se cuidan, hermano, para agradar a Dios, para hacer lo que a Dios le agrada. Y en medio de los pecadores, en la universidad, donde quiera que estés, Dios está con usted y Dios dará testimonio y Dios te va a poner por cabeza de los pecadores en ese lugar. Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Dónde viene el fracaso del Hijo de Dios en esta tierra? Porque no hacen lo que a Dios le agrada. Eso es lo que hay que tener cuidado. Mire, y humanamente es imposible, es imposible. En la carne, con pensamientos, decisiones carnales y en la pasión de la carne, es imposible agradar a Dios. Porque uno es la pasión en la carne, el placer de la carne, y otro es la pasión de Cristo, la voluntad del Espíritu Santo. No es lo mismo, hermano. Ni aun los pensamientos que puede tener un ser humano delante de Dios no es lo mismo que los pensamientos de Dios. Por eso Dios dice a los hombres: mis pensamientos no son tus pensamientos. Así como son más altos los cielos de la tierra, bendito el Señor, así son los pensamientos de Dios, dice, para con los pensamientos de los hombres. Por eso que el Señor dice: no hagas lo que tus pensamientos te mandan, haz lo que la palabra de Dios te dice, con seguridad bien te irá. Al nombre de Cristo sea la gloria, porque la palabra de Dios es el pensamiento de nuestro Dios. Dice: encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es terrible cuando el creyente, hermano, se descuida, se desliza, se aparta de la voluntad de Dios.
En el capítulo, hermanos, bendecido el nombre del Señor, de San Juan mismo, capítulo 16, iba a llegar el momento crucial para nuestro Señor Jesús. Él iba a ser llevado ya a la cruz, a la muerte. Y Él le dice, cuando llegue ese momento, vamos a leerlo, capítulo 16, verso 32. Le dice el Señor a sus discípulos: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Miren, y ustedes me dejarán solo. ¿A quién está hablando? A sus discípulos. Ustedes me van a dejar solo. En otra parte los discípulos dicen: yo nunca te dejaré solo. Pedro le dijo: si se trata de ir a la cárcel contigo, ahí voy a estar. Y es más, Señor, si tengo que ir a la muerte contigo, ahí va a estar. Y el Señor, que conocía a Pedro y lo que iba a hacer Pedro, le dice: mira, de cierto te digo que el gallo no cantará ni una vez, y tú me habrás negado 3 veces que no me conoces. Porque el Señor lo sabe todo. Por eso es mejor estar calladito. No haga muchas promesas a Dios, hermano. Porque cuando uno promete con su boca, hay que cumplirlo. Porque si no, es pecado contra Dios y delante de Dios. Y usted sabe que todo pecado Dios lo castiga, Dios lo cobra, porque Dios es justo. A su nombre le damos la gloria. Al Salaya, ¿cuánto podemos alabar a Dios en esta noche? Y aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero el Señor dice: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Eso es más que suficiente, amados hermanos. Mientras más solo estés, sentirá más a Dios en tu vida. Pero cuando usted haga lo que a Él le agrada, cuando pasan situaciones difíciles, nunca murmure de los demás. No responsabiliza a los demás tu situación. La palabra de Dios dice: no murmuréis unos contra otros, no se quejen unos contra otros, porque el juez está a la puerta oyendo todo. Hay algo que desagrada a Dios, y Dios aborrece la murmuración. Por eso Dios dice: no anden murmurando entre ustedes, más bien amaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Eso es la voluntad de Dios. Y cuando uno perdona de corazón, estás haciendo la voluntad de Dios y estás agradando a Dios, porque eso es justo. ¿Ve? Y el que no perdona. Yo me encontré con creyentes de años que han dicho que lo perdone yo en el cielo lo voy a perdonar. Es habla de ignorancia de la palabra. Es habla de desconocimiento de la voluntad de Dios. Ni al cielo van a entrar, hermano. Porque eso dice la Biblia, que aquel que no sabe perdonar a su hermano sus ofensas, o a los hombres sus ofensas de todo corazón, tampoco Dios le perdonará sus pecados que pequen contra él. ¿Qué le parece? Alabado sea el Señor. Entonces sí, ni el cielo lo va a perdonar, porque no saben, hermano, en esa parte, no conocen la voluntad de Dios. ¿Y cómo van a hacer lo que a Dios le agrada? A Dios le agrada cuando uno perdona de corazón, y no de labio para afuera, de todo corazón. Y lo que usted y yo sembramos también vas a cosechar. Un día cuando usted ofenda y vas a pedir perdón, te van a perdonar de corazón, porque en la vida, la misma vara que medimos, seremos medidos, dice la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Por eso, amado hermano, perdona a tu esposa de corazón. Usted, hermana, a tu esposo y a tus hijos y a tus padres, a los hermanos de la iglesia, a tu pastor. ¿Cuántos hermanos resentidos con los pastores? Bueno, no, espero que no esté profetizando. No, esto no es profecía. Pero no es conveniente, hermano, que yo como pastor esté enojado y herido y resentido con mis pastores. Y cuando yo me encuentro con él, le salude: pastor, pastor amado, pastor, siervo de Jehová, que Dios te bendiga, cuánto te amo. Y en mi corazón, eso es hipocresía. Eso se denomina besos de Judas, espíritu de Judas. Entonces tenemos que cuidarnos, porque queremos asegurar la vida eterna. ¿Amén o no? Alabado el Señor. Y dice: y todos ustedes me dejarán solo.
Cada uno se irá por su lugar de miedo, de terror. Pero más quiero que sepan que no estaré solo, no estoy solo. Porque mi Padre que me envió siempre está conmigo. No me ha dejado solo el Padre. Y eso hay que asegurar, amados hermanos. Mire, hermano, si Dios tenga usted en medio de los pecadores, en mismo del diablo y los brujos, Dios te va a dar victoria. Dios está contigo y te hará venganza. Dios te socorrerá. Dios te abrirá puertas. Cerrará las puertas al diablo y al infierno. Al nombre de Cristo sea la gloria. Porque ahí dijo el Señor: ay de aquellos que se metan con uno de estos pequeños que han creído en mí. Por eso lo terrible cuando hay creyentes, hermanos, que se aprovechan de los hermanos en la fe. Van y se fían por allá, frijol, arroz, ropa, zapatos, y no pagan. Es a Cristo que le está cincando. Y es contra Cristo que estamos pecando. Eso no es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se pide prestado y paga. Encuentras la Biblia por ahí, devuelve, busca a tu hermano de quién es. Te prestaron el automóvil para darte un viaje, quien sabe, a la convención. Le rompió la llanta y ni gracias le dices. Qué injusticia. ¿Y qué dice la Biblia? Que los injustos no entrarán al reino de los cielos. Entonces por eso tenemos la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Recta, perfecta, santa, digna de ser oída, digna de ser escuchada, digna de ser obedecida. Al nombre de Cristo sea la gloria. Bien, el salmista, él decía orando a Dios: te adoro, Padre, oh Dios de los cielos y la tierra, bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias por tu palabra. Cuánto amo, oh Dios, tu ley. En guardarla, en obedecerla, para mí es de grande galardón, de grande premio, de grande recompensa. Miren, si el Hijo de Dios no guarda, aquí no vivimos obedeciendo la palabra de Dios, no entrará al cielo, hermano. Es imposible. Bendito el Señor. Por ejemplo, en el libro de Primera de Crónicas, mira que había un hombre. ¿Quién era? El rey David. Vamos, le voy a llevar algunos ejemplos muy breves para que usted vea. Alabado el Señor. La Biblia, este es uno de los temas, hermanos, que la Biblia está llena. Bendito el hombre, bendita la mujer, bendita el pueblo, la nación, la generación que haga la voluntad de Dios. Porque Dios tuvo que corregir al pueblo de Israel de camino a la tierra prometida. Más adelante vamos a ver que dice la Biblia que de la mayoría de los que el Señor sacó de Egipto hasta la tierra prometida, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Y cómo terminaron? Postrados por la ira de Dios en el desierto. Mire, hermano, Primera de Crónicas, capítulo 29. Alabado sea Jesucristo el Señor. Por eso cuando Dios llama, hermano, a sus hijos a llevar este mensaje, ese que Dios llama y escoge y lo envía, tenemos que seguir haciendo lo que a Él le agrada. Cuando Dios se para un ministerio, ¿cuál es el trabajo ahora? Orar, ayunar por las almas perdidas. Algunos dicen: no, es que allá me han mandado donde no hay almas. A mí me han dicho muchos, y le digo: que solamente no hay ni cucarachas allá, monos. No, estoy hablando de creyentes. Le digo: y allá en ese pueblo donde le ha enviado el Señor, ¿hay personas? ¿Hay hombres? Sí, hay bastante, pastor. Lo que me estoy refiriendo, creyentes. Le digo: Dios no te ha mandado para que donde hay creyentes, Dios te ha mandado a predicar la palabra. Solo predica y ora y ayuna. Toca las puertas, reparte folletos. Si Cristo te ha sanado de alguna enfermedad, te ha resucitado de los muertos, háblale a la gente, testifícale. ¿Has sido desobediente alguna vez al Señor y Dios ha tenido misericordia? Háblale, porque hay muchos desobedientes dentro del pueblo de Dios. Abre tu boca y testifícale las consecuencias que ha tenido que sufrir.
Y Calachán, si el Señor te ha llevado al infierno, ¿sabe lo que es el infierno? Háblale a la gente que el infierno es real. Al nombre de Cristo sea la gloria. No hay almas. ¿Acaso Dios le va a llevar a predicar allá a los monos? ¿A las lagartijas? Dios le va a mandar, aunque sea una persona que vive en ese cerro. Dios quiere salvar esa vida, te manda allá. Eres obediente, ora por él, ayuna por él, predícale la palabra y el Señor va a hacer la obra. Su nombre sea la gloria. Pero si ese creyente desobediente, desobedece a Dios, no hace el trabajo que Dios le manda hacer, no va a saber. Dios se va a desagradar. Por eso dice la palabra: hay de aquel de quien Dios se desagradare. Dios mismo dice: pondrá por ahí algo para que caiga y resbale ese creyente, para enviar a otro mejor que él. Sabemos, hermanos, con tristeza, eso es una de las causas de muchos predicadores. Dios los llamó, Dios los ungió, después cayeron de la gracia de Dios. A veces amando el corazón, amando la plata, el dinero, y hasta aprovechando, saqueando a los hermanos de sus bienes, hermano. Caen de la gracia de Dios. Dejaron de amar las almas para amar el dinero, para amar los departamentos, las casas, los edificios, los carros de lujo. El Señor reprenda al diablo. Ya no aman las almas, ya no lloran por las almas, ya no suplican a las almas, ya no tocan puertas por las vidas. Sea bendito el nombre del Señor. Líbrenos nuestro Dios, amados hermanos. Y dice capítulo 29 de Primera de Crónicas, verso 17: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Mire, hermano, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está orando de esta manera a Dios? David, el rey David. Primero, este hombre tenía conocimiento de lo que agradaba a Dios. ¿Qué le agradaba? La rectitud. ¿Qué cosa es la rectitud? Por eso la Biblia dice, el salmista también dice en los salmos, dice que Dios siempre estará y nunca se apartará de los rectos de corazón. Este hombre sabía que agradaba a Dios. ¿Qué cosa es la rectitud? Ser exactos, ser justos, hacer lo que es justo, lo que es exacto. Si antes está en el mundo, usted tenía negocio y robaba en la balanza, era un ladrón. Ahora tienes a Cristo, el Espíritu de Dios, ya no te va a llevar a robar, no te va a llevar a estafar. Eso es lo que hace, es el demonio, el corazón de la gente. Pero el Espíritu Santo jamás. El Espíritu Santo le lleva a honrar al Padre, a honrar a Jesús, amar a su hermano, porque Dios es amor y te llena de su amor. Nuestro corazón nos llena de su amor, alabado sea Dios. Por eso es que Dios manda a su pueblo: amaos unos a otros. Y el amor no causa daño, no hace agravio al prójimo. Alabado sea el Señor, hermano. Dios no le manda al mundo que haga eso, porque el mundo es imposible. Con un demonio en el corazón, ¿qué va a amar a su prójimo? Que lo que hace es odio, venganza, degollar, por envidia, por soberbia, por plata. ¿Sí o no? Le quita el marido descaradamente. La mujer se acuesta con la suegra, con el suegro. Otros se acuestan hasta con animales. ¿Por qué? Porque tienen al diablo en el corazón. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo aparta de toda esa diablura, de todo ese infierno. Al nombre de Cristo le damos la gloria, hermano. Entonces este hombre sabía lo que agradaba a Dios. ¿Qué le agradaba? La rectitud. Cuando uno actúa con rectitud, recto es prometer a nuestros hermanos y hacer lo que hemos prometido. Promete a la mamá, se esfuerza a cumplirle. Le prometemos a nuestros hijos no mentirlo, hermanos. De alguna manera, hermano, fallaste, aprenda a reconocer, humíllese, reconozca que habló ligeramente. Y aún delante de Dios he actuado como un necio, he actuado como un impío, Señor. Perdóname, por favor, te suplico. Limpia más mi corazón, transfórmame más y más cada día. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y dijo el rey David: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría
que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. ¿Qué es eso? Ofrenda, hermano. Para Dios. Esta noche hemos que dar una ofrenda. ¿Para quién? Para Dios. ¿Ofrendar es recto o es incorrecto? Conociendo la palabra. No necesitamos, hermano, que nos diga. Por eso aquí no necesitamos una pistola. Y si el pecador dice, le regalas tu plata, a ese come de balde, hermano, no le hagas caso. Si conoce la palabra, usted sabe para quién lo está haciendo. Y si los hombres lo dan mal uso, Dios no te va a juzgar a ti, ni menos te va a castigar. Dios lo va a castigar a ese, porque él es el culpable. Dios a usted le va a recompensar, porque Dios es justo. Y a su nombre le damos la gloria. ¿Cuánto pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Estoy llevándole algunos ejemplos de lo que habla, hermano, cuando la persona, el Hijo de Dios, busca que agradar a Dios de corazón. Y para que uno lo haga de corazón, tiene que haber conocimiento de lo que agrada a Dios. Por eso yo digo, mire, hermano, ¿sabe qué dice la Biblia? Que en las muchas palabras nunca falta el pecado. Yo escucho hermanos que hablan, hermano, y a veces yo sé de cerca que hasta sus palabras son mentiras, hermano. A veces hay hermanas y hermanos muchas veces que afirman, y no es, yo sé que no es verdad. Y a veces uno la amonesta para su bien, para que frenen su lengua, dejen de hablar. No, lo ignoran, hermano, y siguen en su alarde. A su momento Dios te va a frenar la lengua. Y ahí sabrás que ofendiste a Dios y que Dios no se agradó. Murmurar de los hermanos, reunirse en grupo. Mi hermano, hay una de las palabras que en Proverbios 6 dice: bendito el Señor. Una de las abominaciones que Dios aborrece es el sembrar discordia entre hermanos. Yo sé que muchos aquí no lo saben. Y a veces, ¿cuántas veces hasta hemos predicado? Yo he predicado muchas veces de eso. Hasta yo me predicar en las calles cuando Dios me permite. ¿Y cuántos de ustedes no saben lo que significa bíblicamente lo abominable? ¿Qué cosa es abominación o abominable? No lo saben. ¿Y cuántos tenemos años leyendo la Biblia? Y no lo digo, hermano, para atacar y lastimar a nadie, sino que nos preocupemos más en escudriñar la palabra, en conocer lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Dios aborrece, Dios abomina, dice, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué es eso? El aborto. ¿Cuántos creyentes de las iglesias evangélicas están abortando? Sí. Y después dice, me voy con él al cielo. Mentira, hermano. No siente, hermano. Esas prácticas son prácticas abominables. La palabra abominable en el término bíblico significa asqueroso, repudiable, nauseabundo. ¿Y usted no va a predicar a su familia de esto? ¿No le va a predicar a sus hijos? Que se moleste, hermana. Pero háblale con amor, que conozca la palabra de Dios. Por eso los jóvenes, cuídense de la fornicación. No den lugar. Ora a Dios y espere el momento. Dios tiene una y uno para cada uno. Al nombre de Cristo sea la gloria. Hechos capítulo 10. Alabado sea Dios. Verso 35. Sea bendito el nombre del Señor. Mire el apóstol Pedro lo que dice aquí. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y ¿qué? Y hace justicia. Está hablando de Cornelio y su familia. Un hombre, hermano, que oraba a Dios, ayunaba a Dios siempre, dice. Y también hacía limosnas al pueblo. Y cuando, hermano,
Dios se revela en un ayuno que estaba Cornelio, hermano. Dios le manda un ángel. Mire que Dios no le mandó un demonio para que lo atormente. Mandó un ángel para que le dé un mensaje, para que le hablen de Jesucristo el Salvador y que se salve él y toda su familia. A veces queremos que Dios salve a nuestros hijos, pero nosotros no estamos agradando a Dios, no estamos haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Cuántas veces usted ora por sus hijos? No es que cuando me acuerdo, no es cuando uno se acuerde. Cada día tienes que orar por tus hijos, y yo también. Lo que usted no puede hacer, usted quiere tenerlo al culto a golpes, a patadas de la oreja, no lo haga. Cuando usted ora a Dios, lo que usted y yo no podemos hacerlo, Él sí lo puede hacer. Y Él ama a tus hijos, hermana. Él ama a tu esposo. Él quiere salvar a tu marido. Porque muchas mujeres se sienten defraudadas de parte de Dios, como que Dios no ama a su marido. No, Dios sí. Pero a veces lo que pasa es que no estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Dice la palabra de Dios en Proverbios, uno de los textos de la Biblia, dice que el deleite, el gozo del corazón de Dios es la oración de los santos. El alma de Dios se goza cuando sus hijos conversan con Él. Le llevan la causa de las personas que necesitan liberaciones, que necesitan la salvación de Dios. Y cuando un hijo de Dios intercede por esa vida, Dios se agrada. Alabado sea Dios. Ahora dijo el apóstol, comprendo que Dios en toda nación se agrada del que le teme. Cuando el hijo de Dios tiene a Dios y conoce la palabra de Dios, tiene temor de Dios en su corazón. ¿Y sabe lo que dice? Con el temor de Dios en el corazón, los pecadores se apartan del mal. Y el que se aparta del mal, se aparta del maligno. El maligno no tendrá potestad sobre esa vida, porque esa persona ha tomado una decisión de renunciar en su corazón del mal y del maligno. Alabado sea Jesucristo el Señor. Colosenses capítulo 1. Estoy llevándole algunos ejemplos de la Biblia que habla del agrado de Dios. Colosenses capítulo 1. Alabado sea el Señor. Verso 10. Pero vamos un poquito más, unos textos antes. Verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Eso, nadie podrá amar a sus hermanos si no tiene al Espíritu, porque el Espíritu Santo es Dios. Y si el Espíritu Santo es Dios, también es amor. Usted ama a su hermano, ama a su hermana. El amor lo soporta todo. El amor dice que no es jactancioso, o sea, no se alaba a sí mismo, que yo sí doy, que yo sí hago, que yo sí estoy, que yo sí obedezco. No hace eso. Entiende en su corazón que es nuestro privilegio agradar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios. Y le damos gracias por permitirnos hacer algo por amor de Él. Dice, quien también nos ha declarado de vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pero si no hay sabiduría del Espíritu Santo en el sentido espiritual, miren la oración de los pastores.
El apóstol, por ejemplo, en Efesios 5, hablando de la oración a favor de las iglesias, rogaba y le decía: Señor, concédele espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo. El pastor, el hombre de Dios, no te pide: dale más plata, Señor, más casa, Señor. Y eso también hará una mujer de Dios como madre y un hombre de Dios como padre. Hay mamás que dicen: oh, si se saca 20, qué tremendo, vamos a celebrar. Y yo no creo que sea pecado eso. Pero si esa hija no es espiritual, ¿de qué sirve que se saque 20? Y luego se va, hermano, por ahí, se acuesta con un impío, sale embarazada y aborta. ¿Y de qué sirven los 20? Pero la mujer de Dios tiene que aprender a orar. Transforma el corazón de esta joven. Ten misericordia, acerca su corazón a ti. Y si yo he dado un mal ejemplo como padre, cristiano o cristiana, Señor, hazme ver mi error, por favor. El pastor de la misma manera. Mire, cuando una mujer de Dios tiene sabiduría, tiene a Dios el corazón, Dios mismo le va a dar gracia para los clientes en la empresa, en el negocio, para la compra y venta de productos. Es Dios. Por eso los creyentes que negocian tienen que aprender siempre a esforzarse a buscar a Dios primero, antes de buscar el oro, la plata, antes de buscar la mercancía para vender y comprar. Busque a Dios. Vamos a buscar a Dios y luego vamos a buscar para el trabajo. ¿Qué dice el Señor? El Señor va a añadir todo lo necesario que tengamos nosotros necesidad. ¿Necesita cliente en tu negocio, en tu empresa? Pues Dios te va a añadir. Dios te va a llenar el corazón de su gracia, de sabiduría, de honestidad, de verdad. Y aún los pecadores te van a recomendar más clientes. Alabado sea Jesucristo el Señor, hermano. Pero eso no va a suceder en creyentes que oran de vez en cuando, que no buscan a Dios. Pero es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que ir, si no otro me gana el cliente. ¿Por qué le gana? Porque no buscas primero a Dios. Al nombre de Cristo sea la gloria. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ah? Qué tremendo texto. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese hermano que dice: pastor, yo voy a viajar para tal lado, mi trabajo. Primero busca dónde tienes que congregar. No te muevas si no sabes dónde congregar primero. Porque Dios dice a sus hijos: y no dejándote de congregar, como algunos tienen por costumbre, que por cualquier motivo no congregan. No, hermano, un hijo de Dios, eso es la voluntad de Dios. ¿Qué? Que nos congreguemos, hermano. Alabado sea Jesucristo el Señor. Hebreos 11, que usted lo conoce, en verso 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque sin fe, miren, hablando de la fe, dice la Biblia que, hermano, porque solamente dos judíos que el Señor sacó de Israel, los libertó, perdón, a los de Israel de Egipto, solamente dos Dios introdujo a la tierra prometida. Usted lo sabe, que fue Josué y Caleb. Ni aún ni Moisés, hermano, Dios lo privó de entrar a la tierra prometida. Dios le permitió verlo con sus ojos, mas no entrar allá, porque dice que Moisés había deshonrado a Dios. ¿Y cuál fue la causa que no entraron a la tierra prometida? Porque es que no creyeron a Dios, fueron incrédulos. Dios los sacó con el propósito de introducir a toda esa nación. Hermanos, si nosotros vamos al estudio de la Biblia, alabado el Señor, la distancia de Egipto a la tierra prometida eran por lo menos de 2 años a 2 años y medio aproximadamente. ¿Y por qué se quedaron 40 años? Como castigo de Dios, hermano. ¿Cuál fue la causa? Su incredulidad.
y su incredulidad lo llevó a desobedecer y a rebelarse contra Dios, hermano. Hebreos 11:6 que dice, porque es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que el que no cree a Dios, el que no cree a su palabra, le desagrada. Por eso, si uno no puede creer a la palabra de Dios, ore a Dios primero, limpia mi corazón. ¿Qué dice? Humíllate, rasga tu corazón, conviértete corazón, humíllate delante de Dios, porque Dios limpie tu corazón, porque hay maldad en tu corazón. Porque, hermano, para que la persona no pueda creer a la palabra de Dios, hay maldad en ese corazón, y ese corazón está duro y ciego a lo que es Dios. Porque aunque los pecadores no crean en Dios, eso no quiere decir que Dios no existe. Dios existe y seguirá existiendo. Los pecadores pasarán, dejarán de ser en la tierra, pero Dios sigue existiendo porque Él es Dios, eternamente Dios. Y como Él todo lo puede, como decía al principio, hermano, Él todo lo puede. Alabado sea el Señor, hermanos. Pues dice, porque es imposible agradar a Dios. ¿De qué se desagrada a Dios? Del que no cree a la palabra de Dios. Bendito el Señor. En 1 Corintios, para terminar, capítulo 10, verso 5. Miren ahí lo que dijo el apóstol. Alabado el Señor. Porque de los más de ellos no se agradó Dios. Dice el verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, cuando dice de los más, es de la mayoría de ellos. De los más de ellos no se agradó Dios. Si la palabra dice no se agradó, es que se desagradó. ¿Y qué pasó con los que desagradó o desagradaron a Dios? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Amén o no? La codicia. Y de eso tenemos que cuidarnos. Dios trató de esa manera a los codiciosos. ¿Dios ha cambiado? No. ¿Tratará en este tiempo de la misma manera? Sí, hermano. Alguno dirá, pero bueno, aquí hay muchos codiciosos que hay quienes se apartaron del Señor por su codicia. Pero dígame, ¿tiene a Dios en el corazón? ¿No está muerto espiritualmente? Un codicioso que dio lugar a la codicia, codiciando mujer ajena, marido ajeno, bienes ajenos en su corazón. La codicia en el corazón lleva a la muerte espiritual. De verdad, Dios, como el hijo pródigo, le da oportunidad a muchos para que se vuelvan, hermano, arrepintiéndose, dejando su pecado. Pero la codicia lleva a la muerte espiritual. Por eso es que dice el apóstol, para que no codicien ustedes como ellos codiciaron. ¿Y qué más dice? Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 muertos. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme en el Señor, mire que no caiga. ¿Cuántos están firmes en el Señor en esta noche? Miremos siempre. ¿Qué está diciendo? Pues no dejes
de orar. ¿No quieres caer del Señor? No caigas de la oración. No caigas de la palabra de Dios. Porque el que da vida es el Espíritu Santo. Usted pide, yo pido. Hermano, todos los días inclinas tu corazón al Señor con ruegos, con súplicas. Qué hermoso es llorar en la presencia de Dios, con el alma y el corazón. El Espíritu de Dios viene, te santifica, te purifica, te fortalece, te consuela, alienta, anima tu alma, te sana el cuerpo, te abre puertas. Hermano, Dios hace maravillas en ese creyente. Al nombre de Jesucristo sea la gloria, hermanos míos. ¿Y cuántos quieren que el Señor nunca se aparte de su vida? ¿Será eso posible? Sí, es posible. Porque eso es promesa del Dios Altísimo. ¿Qué tenemos que hacer? Haga siempre lo que a Él le agrada. Pero conozca, indague, ora, estudia la Biblia y conozca lo que a Dios le agrada. Y cuando sabe usted lo que eso agrada a Dios, así sea tu papá que quiere estorbarte, quiere impedirte, dígale: mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si yo me someto a la voluntad, al capricho de los hombres, no soy siervo de Dios, ni hijo de Dios, y Dios se apartará de mí. Es lo que dijo el Señor: el que ama a su mamá, a su papá, a su hija, a su nuera más que a mí, los tales no merecen ser de los míos. Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero cuando hay padres que quieren, hermano, extender obstáculos, impedirte que ores, que congregues, que agrades a Dios, hermano, es mejor obedecer a Dios antes que a la mamá carnal y pecadora. Pero para eso hay que conocer la palabra del Señor. Preferible que te cacheteen por agradar a Dios, y Dios hará algo con ese que te cachetea. Al nombre de Cristo sea la gloria, hermanos. En esta noche vamos a pedir a Dios que nos enseñe, que nos ayude a agradarle. Póngase en pie. Vamos a orar. Y aquellas vidas, aquellos hermanos que siempre sintonizan y escuchan esta palabra allá en sus hogares, en su negocio, en su empresa, en cualquier lugar. Si usted no está agradando a Dios en esta noche, pídele perdón a Dios y comienza a aprender y a conocer lo que a Dios le agrada. Aprende a inclinar tu corazón a Dios orando, y verás lo que Dios va a hacer con tu vida y con tu familia. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. El pueblo de Dios sabe orar, sabe ir a Dios. Vamos a Dios en este momento, en el nombre del Señor. Por eso es que a veces, hermano, hay muchos hermanos que dicen: yo le pido a Dios y Dios no me escucha, Dios no me responde, porque no estás haciendo lo que agrada a Dios. La palabra de Dios es toda desobediencia, la palabra de Dios es pecado. Hermano, cuando tengamos que hacer algo para Dios, Dios te manda a hacer y sabe que eso le agrada, hermanos, esfuérzate, hónrale al Señor, agrada al Señor. Qué privilegio más grande, hermano. Y si Dios está con usted y conmigo, hermano, no temas. Aún dice el Señor: las fuerzas del infierno no prevalecerán contra tu vida, hermano. Porque el Todopoderoso está con tu vida. Habla con Dios, habla con Dios. Levanta tu voz. Siente derramar tu alma delante del Señor. Derrámalo con toda libertad. Aquí hay un lugar de libertad para llorar en la presencia de Dios. Amado Señor, te damos gracias en esta noche. Bendigo tu precioso nombre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor amado. Mira aquellas vidas que no te conocen,
O alguien que conociendo tu voluntad se volvió atrás. Es un creyente desobediente y rebelde, pero ahora entiende por qué le sucede lo que le sucede. ¿Por qué su hogar está destruido? ¿Por qué cuántas veces claman a ti y no lo oyes? Porque tu palabra es que tú no oyes a los pecadores. Pero si alguno te teme de todo corazón y hace tu voluntad, a ese tú lo oyes. Aleluya, ayúdanos a hacer lo que te agrada. Enséñanos por favor a hacer lo que te agrada siempre. Tu palabra es: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Abashaki, ayuda a tu pueblo, Señor. Perdónanos, Señor, por favor, le suplico. Perdona a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Mientras la iglesia está orando, yo quiero orar en esta noche. Hay vidas aquí que el Señor trae, hermano, que Dios los ama, para hacerte conocer su verdad. Pero también quiere que su misericordia extender sobre tu vida, tu familia. Quiere en esta noche reconocer tu error, tu pecado delante de Dios. Te invito a pasar aquí al altar unos minutos, usted desea. Vamos a orar por usted. ¿Quiere venir aquí a pedir perdón al Señor? Sal de tu lugar, ábrete paso y acércate aquí. Y quiero pedir que la iglesia debe estar clamando a Dios. Ven, hermanito, ven, acércate. Lo terrible es cuando Dios le corta la vida a la persona en su desobediencia y su rebeldía a Dios. Eternamente se habrá perdido. Ven, hermano, acércate, sal de tu lugar, acércate. Y aquellos que están allá en sus casas, quién sabe, en hospital, hay muchas personas enfermas terriblemente por causa de su desobediencia, de su rebeldía a Dios. A veces dice la Biblia que el pecado de los padres, las consecuencias lo sufren los hijos. Y hay mucha gente que no entiende esto. Un hijo de Dios que, conociendo la voluntad de Dios, peca. Se va a vender droga y marihuana y licor al mundo. Trae dinero maldito, compra con dinero maldito, leche, zapatos, estudio para los hijos. A esos hijos, aunque son pequeños, se contaminan de la maldad de los padres y la gente no lo sabe. Eso dichoso aquella mujer de Dios, aquel hombre de Dios que trabaja, hace obras justas, rectas con sus manos. Dios lo bendice. ¿Cuánta gente, hermano, que vende productos mintiendo, estafando y engañando? Otro robando en la balanza. ¿Cómo le va a bendecir Dios de esa manera? Porque se está desagradando a Dios. Pide perdón a Dios esta noche aquí. Pídele perdón de todo corazón. ¿Hay alguien más que quisiera pasar? Todavía la invitación está abierta. Clama, hermana, clama a Dios. Pídele perdón al Señor. Pídele corazón a Dios. Eso es lo terrible, es cuando los hijos de Dios nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Alabado el Señor. La iglesia clame ahí, hermano. Hay bendiciones poderosas, hay bendiciones grandes. La presencia de Dios sobremanera en su pueblo. El Espíritu de Dios dando testimonio. Estamos de antesala para el rapto de la iglesia. Eso es la iglesia, hermano. Tenemos que buscar más a Dios en oración y en ruego cada día, porque Él va a venir como ladrón en la noche. Ora, hermana, ahora dile: Señor, aquí estoy, perdóname, Señor, perdóname. Vengo a ti en este momento. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado. Ahora entiendo por qué no te siento en mi vida, porque muchas veces clamo, porque te pido muchas cosas. No te he sentido en mi vida, no hay respuesta. Perdóname, Señor, porque ni siquiera te he pedido perdón.
Pero hoy quiero pedirte perdón, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, Dios mío, perdóname. Reconozco, te he fallado. Estaba haciendo lo malo. Contra ti, contra el cielo he pecado. Perdóname, Señor, por favor. Señor Jesús, limpia mi corazón con tu sangre. Libértame de todo mal. Destruye toda obra de las tinieblas en mi vida. Ten piedad y misericordia de mi vida, de mi familia, de mi hogar, de mi matrimonio. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí, Señor. Pídele perdón de corazón, pídele. Pide a Dios que te perdone. Pide a Dios que te limpie con tu sangre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mira estas vidas, Señor, mira estas vidas aquí. Aún allá donde piden, te claman, Señor, te piden misericordia, reconociendo su error, su pecado. Pide perdón, hermano, pide perdón, clama a Dios, suplica que te perdone. El único que perdona pecados es Dios. El único que limpia de pecado, de todo pecado, es Dios. ¿Quieres que te limpie? Pide lo que te limpie. ¿Quieres que te perdone? Pide lo que te perdone. Y dile, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer lo que te agrada. Enséñame a hacer lo que te agrada, por favor. Ayúdame, Señor. Mira estas vidas, Señor, en el nombre de Jesús. 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 Enseña a tu pueblo. Abre los ojos de su entendimiento. Que entiendan, Señor, tu voluntad. Oh, Señor amado, tú eres el único que perdonas pecados y que limpias los corazones, que limpias el alma, das conciencias limpias. Oh, Dios mío, ten piedad, ten misericordia. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Te limpia el Señor, te limpia, te limpia. Te limpia el Señor, te limpia. Limpia, Señor, Dios es bueno. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu de las tinieblas. En el nombre de Jesús reprendemos y echamos fuera todo espíritu que lleva a pecar, que lleva a la desobediencia, a la rebeldía al Dios vivo. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tú eres el que libertas, tú eres el que destruye las obras del mal. Aleluya, aleluya. Liberta, Señor, santifica, limpia con tu sangre. Limpia, Señor, limpia. En el nombre de Jesús. Clama, hermano, clama, hermano, ahí clama. Clama, hermano, ruega a Dios, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Haz libre por tu sangre, por tus llagas, por tu espíritu. En el nombre de Jesús. Reciban liberación por la misericordia del Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Concede corazones limpios, corazones puros. Limpia, Señor, limpia, por favor. En el nombre precioso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que no se aparten sus corazones de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Menciona tu gracia, Mashalaya Soharama. Abrirme el corazón de tus hijos.
tu palabra preciosa. En tu nombre, Jesús. Tu sangre tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y te limpia, te purifica, te perdona. No tenga miedo, pida perdón de corazón, Dios te perdona. Dios escucha la oración de las vidas, aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Sana heridas, Señor, sana corazones. Levante sus manitos y dele gracias a Dios. Dios es bueno, hermanos. Gracias, Señor. Dígale, ayúdame, enséñame a hacer tu voluntad, hacer lo que te agrada. Ayúdame, Señor, y enséñame. Gracias te damos, Señor, muchas gracias. Tu palabra bendita no cae en tierra. Va a los corazones, Señor, sedientos, necesitados. Cuando el hombre y la mujer necesita de tu misericordia, se acerca a ti con todo el corazón. Gracias, Señor. Toca algún cuerpo enfermo, sana de toda dolencia, por favor. Liberta, Señor, de toda enfermedad, de todo virus. En el nombre de Jesús, echamos fuera de esos cuerpos. Fuera en el nombre de Jesús. Sean libres de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te pedimos que bendiga esta noche también las ofrendas. Bendice, Señor, el trabajo, la vida de cada uno de tus hijos. Y llénanos de alegría y de gozo. Como dice tu palabra, que usted ama al dador alegre. Bendice la ofrenda misionera en esta noche, que tu pueblo trae con gozo. De esta manera, para apoyar